Colombia en este momento está pasando una de las peores crisis en el sector inmobiliario y de vivienda aquí en Colombia. Los últimos datos presentados por las entidades responsables de medir la construcción en Colombia son críticos. En este video te estaré mencionando qué está pasando y qué puede llegar a suceder en el sector de la construcción. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. ¡Vamos! La Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, publicó en las últimas semanas la última estadística de la construcción en Colombia. Y las cifras son críticas. La vivienda, la construcción de vivienda y la adquisición de vivienda cayó más del 55%. Un número que no se veía hace muchos años. Y esto realmente es crítico. Te voy a explicar aquí por qué. La construcción es uno de los sectores económicos más importantes del país. ¿Por qué? Porque primero incentiva muchísimo el empleo, la producción industrial, la importación de nuevos productos y servicios, al igual que obviamente el desarrollo del sector financiero por medio de los créditos, al igual que los subsidios. Por eso es fundamental que este sector esté muy bien, pero lastimosamente los resultados no son positivos. ¿A qué se debe esta crisis en Colombia? La primera razón es la inflación. Si recuerdas, en los últimos videos he estado hablando muchísimo sobre las condiciones macroeconómicas de Colombia y la alta inflación que se presentó durante el 2022 y lo que pasó durante el primer semestre del 2023 afectó muchísimo a los gremios y a las constructoras. ¿Por qué? Porque obviamente al tener una alta inflación, ¿qué implica? Que los costos de producción, los salarios y las materias primas se suben muchísimo. Y al momento en que algunas de las viviendas fueron negociadas con costos de producción de años anteriores, a las constructoras no les queda más que desistir de las construcciones y entregar el dinero a los inversionistas y a las personas que están interesadas en comprar estas viviendas. La segunda razón son las altas tasas de interés. Si recuerdan, el Banco de la República ha tenido una tasa de interés por encima del 13% y durante el año ha estado subiendo esta tasa. El año pasado teníamos tasas por debajo del 10% con respecto a la tasa de referencia del Banco de la República. ¿Esto qué implica? Que los créditos se han vuelto muy caros. En un momento tuvimos créditos hipotecarios por encima del 22%, una locura. ¿Y esto qué implica? Que al momento en que una persona estaba haciendo un proceso de compra en el 2020 o en el 2021 con entregas para este año, pues se enfrenta con una realidad de que su dinero no le alcanza para sacar este crédito. Por eso es supremamente importante que te comuniques frecuentemente con las entidades financieras y con las constructoras para ver si de una forma u otra hay posibilidades de mejorar las condiciones de esos créditos, por ejemplo, a mayor plazo, créditos, digamos, que con unas condiciones un poco especiales, o si también se puede mover un poco más el tiempo de la entrega de la vivienda para el 2024, por ejemplo. Hay muchas constructoras que se están retrasando muchísimo y eso puedes tomarlo a tu favor si estás interesado en comprar vivienda. Entonces, si te das cuenta qué les está pasando a las constructoras, tenemos una alta inflación y las altas tasas de interés a ellos también los afectan, porque parte de la financiación también ellos la obtienen con créditos. Entonces, si tienen costos más altos por las materias primas y por la financiación, a las constructoras se les está llegando el agua hasta el cuello porque realmente no están teniendo cómo pagar. Y adicionalmente va la otra razón, y es que los clientes efectivamente por las altas tasas de interés y por el tema de los subsidios están desistiendo de comprar vivienda. Y esto es gravísimo, porque ¿qué pasa? Puede ser que la constructora haya hecho el esfuerzo, haya hecho la construcción, pero al momento en que necesita entregar la vivienda, el cliente no puede obtener el crédito o no obtiene el subsidio, y de esta forma le toca desistir. Y obviamente, como las tasas están tan altas, es difícil encontrar compradores en este momento. Pongamos el ejemplo de Juan. Juan empezó su proceso de compra de vivienda en el 2020 y le dijeron que le iban a entregar su vivienda en el 2022. Pero por los temas de inflación y las demoras tradicionales de las constructoras, no alcanzaron a entregarle esa vivienda. Él tenía programado una compra de vivienda BIS de 150 salarios mínimos. Al 2022 tenía que pagar 150 millones de pesos. Pero ¿qué pasó? El retraso de la constructora o
las demoras que estaban pasando en las construcciones hicieron que Juanito tuviera que pasar del 2022 a solicitar y recibir su vivienda en el 2023, y esto fue grave para él. Y lo que pasó es que en el 2022, por el nuevo gobierno, se hizo un incremento en el salario mínimo del 16%, pasando de 1 millón de pesos a 1.160.000. Esto que implicó que el valor de su vivienda también se incrementó en un 16%, sin habérsela entregado. En este caso ya Juanito no tenía que pagar 150 millones de pesos. Juanito tenía que pagar 174 millones de pesos. Es decir, él tenía que conseguir 24 millones de pesos de forma inmediata prácticamente, lo cual a Juan se le complicó hacer la compra de vivienda. Si te das cuenta, este no solamente es el ejemplo de Juan, es el ejemplo de muchos colombianos que realmente se tuvieron que enfrentar con esta situación. Por eso hoy en día encontramos un gran desistimiento en la compra de vivienda, por las altas tasas de interés y porque la inflación realmente a muchas familias les pegó en el bolsillo. Si por ejemplo tú conoces a una persona que le pasó esto mismo que a Juan, por favor ponlo en los comentarios. Queremos conocer qué le ha pasado a las personas aquí como a Juanito en el proceso de compra de vivienda, porque esto ha sido una catástrofe. Las constructoras, el gobierno y las personas no han podido hacer su compra de vivienda. También recuerda suscribirte a mi canal para que recibas las noticias apenas salga cualquier video. Pero entonces, ¿qué está sosteniendo en este momento al sector de la construcción? En gran parte son los subsidios, aunque si sigues mi contenido te das cuenta que Mi Casa Ya, que es uno de los subsidios principales para la compra de vivienda, no ha sido tan amigable con las personas como realmente lo debería ser. Y es que, ¿qué ha pasado? El subsidio de Mi Casa Ya realmente empezó prácticamente en el mes de mayo y a partir de allí empezaron a hacerse las asignaciones. Pero si también sigues mi contenido, te mencioné que hubo un grave problema con el tema Mi Casa Ya porque se acabó la plata en el mes de julio y hasta el 15 de agosto empezaron otra vez a renovar y hacer otra vez las aprobaciones de los subsidios. Entonces esto genera más problemas para las constructoras y para ti, persona que estás queriendo comprar vivienda. Por eso el tema de subsidio de Mi Casa Ya es un gran músculo para el sector de la construcción, pero realmente este año ha sido un dolor de cabeza hacer esta solicitud. Entonces, si me recibes una recomendación como entrenador financiero es: analiza mejor el subsidio de la caja de compensación. Te voy a dejar aquí el link del video donde hablo del subsidio de la caja de compensación, porque para muchas personas es más sencillo y mucho más viable obtener este subsidio que el de Mi Casa Ya. En palabras del presidente de Camacol, él nos indica que efectivamente el subsidio de Mi Casa Ya es tan importante que puede incentivar en más del 10% el crecimiento y el sector de la construcción. Por eso es requerido que se siga manteniendo el subsidio de Mi Casa Ya. Recuerda que de acuerdo a los comentarios de la ministra, se busca este año 75,000 subsidios. Te voy a dejar el link del último video de análisis del tema de Mi Casa Ya para que estés pendiente y conozcas los requisitos por si estás interesado en aplicar a este subsidio. Obviamente la pregunta que nos hacemos muchos es: ¿qué va a pasar entonces en el sector de la construcción, en el sector inmobiliario en el corto plazo y en los siguientes años? Bueno, te daré aquí las apreciaciones que tengo al respecto. La primera es: realmente el sector de la construcción, no solamente en Colombia, sino en otros países, está pasando unos momentos complicados, justamente por los temas de los altos costos en las materias primas y la subida de las tasas de interés. Esto está generando una desaceleración en este sector y posiblemente lo sigamos viendo por lo menos por un año más. Entonces habrá que esperar realmente que el Banco de la República, en el caso de Colombia, empiece un proceso de disminución de las tasas, de igual forma que las entidades financieras, en conjunto con el gremio de construcción, empiecen a analizar opciones para generar incentivos para que los clientes, las personas naturales como tú, como yo, como Juan, como Andrea, puedan llegar a hacer esas inversiones, pero a tasas mucho más amigables. Te voy a decir ahora mis recomendaciones porque realmente el sueño de comprar vivienda no se puede acabar. La primera es: organiza muy bien tus finanzas. Recuerda que debes conocer cuánto tienes de ahorro, cuál es tu capacidad de endeudamiento, cómo está tu puntaje crediticio. Recuerda siempre conocer cuál es tu puntaje en las centrales de riesgo. También analiza cómo está tu nivel de endeudamiento. Recuerda que hay una ley que indica que no puedes pasarte del 30 o máximo el 40% en el valor de la cuota de vivienda. Por eso hoy en día se está exigiendo mucho ingreso para poder hacer la solicitud de un crédito. En una vivienda BIS, ¿sí?, de 174 millones de pesos, está necesitando ingresos por encima de 4 millones de pesos. Entonces ahí se complica obviamente la situación. Entonces por eso debes
tratar también de tener unos ahorros mucho más fuertes, aplicar a los subsidios para que tus créditos sean más pequeños. Ten mucho cuidado con los créditos en VR. Las altas tasas de interés sumado a una alta inflación no es conveniente un crédito en VR. Entonces ten mucho cuidado allí. También plantea, por ejemplo, hacer compras de vivienda en el mediano plazo. En este momento no es muy recomendable sacar créditos si no tienes el nivel de endeudamiento y si no has hecho los números adecuados. Recuerda que tienes que saber si esa inversión al final es rentable o no para ti. Pero si, por ejemplo, empiezas un proceso de compra de vivienda este año para entrega en el 2024, 2025, 2026, lo que estamos esperando todos es que las condiciones económicas mejoren. Es decir, las tasas de interés empiecen a bajar y que no tengamos tasas del 16, sino tasas del 11, del 10%. Y eso sí te daría una ventaja al momento de endeudarte. Adicionalmente, busca no sacar muchas deudas. Ojo con las tarjetas de crédito con cupos muy altos. Si estás buscando obtener un crédito hipotecario y tienes cupos altísimos en tarjetas de crédito, la estás embarrando, amigo. Realmente esto no funciona porque estás chupándote tu nivel de endeudamiento. Entonces, ojo con eso. También recuerda hacer planes de ahorro y tener un fondo de emergencia, que hice un video justamente hablando sobre eso. Si te gustó este contenido, no se te olvide suscribirte, porque yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.